Amén, hermanos, que el Señor os bendiga a todos. Como Felipe ha dicho, soy el pastor Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe. Trabajo también en el hospital, en el servicio de urgencias, soy celador allí y también capellán allí compartiendo la palabra, allí con los compañeros del hospital, con los enfermos, y allí nos hemos conocido Felipe, su hermano Rafael. Hemos compartido tiempos orando y también ahí con esa carga por el poder ministrar a los enfermos, a todos aquellos que lo están pasando mal y que están también ayudando a otros. Y como todos estamos pasando esta situación, esta peste que el Señor ha enviado a la tierra, y tenemos esa inquietud de saber verdaderamente qué el Señor nos está hablando a través de todo esto, porque Dios habla a través de los actos que Él hace en el mundo. Y una de las cosas que tenemos claras que desde luego esto es una intervención de parte de Dios que ha hecho y marca un antes y un después tanto a la gente que no conoce al Señor como a su iglesia. Y todos aquellos que llevamos muchos años sirviéndose al Señor, que hemos trabajado mucho tiempo en la obra, hemos sentido también como hemos sido golpeados por esta situación, como las reuniones que hacíamos pues se quedaban paradas, los hermanos se desperdigaban, no podíamos ya ganarnos la vida, aquellos que trabajan en la calle como muchos de vosotros, muchos hermanos, muchas familias en necesidades económicas, y verdaderamente necesitamos que el Señor nos hable, nos recuerde su palabra y nos levante. Así que la palabra que os voy a compartir, aparte de ser una enseñanza de la Escritura, es algo que también siento que es de parte de Dios para vosotros, pero como si Dios estuviese hablando a cada uno directo a su corazón. Así que tú abre tus orejas espirituales, como dice la Escritura, el que tiene oídos para oír oirá, es decir, que lo que escuches, escúchale con atención, pídele al Señor que Él te hable, que no sea una palabra más, que Él tenga algo en concreto, una herramienta espiritual, una arma para esta batalla en la que tú estás pasando. Y este mensaje que voy a compartir, la palabra central que he sentido es en Éxodo 33:14, cuando dice la palabra que yo iré delante tuyo y te daré descanso, te daré reposo. Y esta palabra vamos a intentar entender qué el Señor le estaba diciendo a Moisés y qué nos está diciendo a nosotros. Hace apenas un mes era la Pascua, la Semana Santa, y ha sido tal vez una de las Semanas Santas más tristes que podemos haber vivido. Yo en concreto en mi iglesia teníamos la costumbre de en Semana Santa celebrar la Pesaj, es decir, la Pascua tal cual la celebraba Jesús, tal cual la celebraban los judíos hace 2000 años. Es decir, hacíamos, aparte de un culto de celebración, de resurrección, como lo queramos llamar cada iglesia, teníamos una cena en la cual hacíamos un estudio bíblico, comiendo, cenando, como lo hacía Jesús, en el cual, aparte de tener el cordero, que era lo que tradicionalmente se cenaba, recordando el cordero pascual que fue sacrificado, teníamos un plato con los símbolos que utilizaban los judíos en la época, las hierbas amargas, los panes sin levadura, el vino, recordando la sangre, el panacimo, y era un gozo porque los hermanos entendían verdaderamente y comían y veían lo que significaba lo que Jesús hizo y por qué tenemos que recordarlo. Y este año, pues claro, pues no hemos podido celebrarlo. Y en la Escritura a los judíos había tres fiestas principales en las cuales ellos tenían que reunirse para recordar las cosas que se había hecho. Porque todas las fiestas que dice la Escritura siempre tienen un propósito de recordar. La palabra recordar en la Biblia es una de las palabras más importantes. Por eso dice: acuérdate, oh Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. La famosa oración esta judía que es el Semá,
pues significa eso, recuerda. Y Dios quiere que nos acordemos. Y más que nunca, en la situación que estamos viviendo, tenemos que acordarnos, en primer lugar, lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha dicho que quiere hacer en nuestra vida y sobre todo quién es Él. Y eso es una herramienta que tú tienes cuando estás pasando las tribulaciones que estás pasando, acordarte quién es tu Dios y qué es lo que ya ha hecho en tu vida y qué es lo que va a hacer. Y ese es uno de los remedios que Dios te da para la ansiedad y la depresión. Hay gente que se dedica a tomar pastillas, y estamos hablando pastillas psiquiátricas para la ansiedad, para la depresión. Y yo no digo que sea malo, porque hay personas que han llegado a un estado tal de depresión crónica que necesitan ayuda para sacarlo del bote, de sacarlo del hoyo, me refiero. Pero Dios tiene unas píldoras mejores, Dios tiene una medicina mejor, y esa es su palabra, pero con fe. Porque si tú escuchas la palabra de Dios sin fe, no te sirve absolutamente para nada. Mucha gente cuando hablamos dice, no, si yo creo en Dios, y vale, es verdad. Hay mucha gente que cree en Dios. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Es decir, que el que tú creas en Dios no hace que la palabra de Dios se manifieste en tu vida con poder. Para que se manifieste con poder, tú tienes que creerla en fe y ponerla por obras. Porque si tú dices que la crees y no la pones por obra, verdaderamente no la crees. Y aquí el pasaje que te voy a compartir está en Éxodo 33 y Éxodo 34, y el contexto en el cual están dichas esas palabras es recién cuando acaba Dios de juzgar al pueblo de Israel, después de bajar Moisés por primera vez del Sinaí, bajar las tablas de la ley, encontrarse que el pueblo se había desparramado, o sea, como las bolsas de la compra, que se te rompa y se te desparrama todo por el suelo. Todas las cosas que Dios había hecho es como si se hubiesen olvidado de ello, habían hecho ese becerro de oro, se habían postrado, habían fornicado, y muchos que se han encontrado en esta situación de confinamiento se han desparramado, porque de repente es como al apartarte de la iglesia, al apartarte de la palabra, al quedarte encerrado en tu casa, al darte cuenta que la forma que tenías para ganarte la vida no te la puedes ganar ahora, todos los problemas que vienen, el caer en una enfermedad, tú te has encontrado al borde también de ese precipicio, como el pueblo de Israel cuando Moisés subió arriba y tardaba tanto, como si Dios te hubiese abandonado, como si Dios se hubiese apartado de ti. Yo me sentía así, y yo llevo 35 años en el Señor, y cuando a principios de abril yo caí enfermo, y caí enfermo del COVID, porque allí en urgencias he estado en contacto con cientos de pacientes, y verdaderamente yo y muchos compañeros han caído enfermos, algunos han muerto, y verdaderamente hemos estado y estamos todavía casi como si estuviéramos en una guerra luchando. Pero yo cuando caí enfermo entré en otro tipo de guerra, entré en una guerra espiritual, porque me encontraba débil, porque me encontraba tosiendo, porque me encontraba que no tenía fuerzas, que me encontraba que no me ahogaba, con que me encontraba que no podíamos tener los cultos, que no tenía fuerza para nada. Y yo en esos momentos, en esa terrible semana, porque verdaderamente de las 2 semanas que estuve malo, la primera semana fue horrorosa, es como si esos 35 años que había estado antes en el Señor, de repente, como si se me hubiera olvidado todo, todas las cosas, las promesas, las palabras, las profecías, todas las cosas, y de repente Dios se hubiese olvidado de mí, y yo hasta casi me hubiese olvidado de Dios. Y verdaderamente fueron tiempos de mucha oscuridad espiritual, de mucho buscar a Dios. Y una de las cosas que tuve que hacer, en el momento que recuperé un poco de las fuerzas, es dedicarme a ayunar, a orar y a buscar al Señor, pero con muchísima intensidad. Por sí mismo, porque verdaderamente mi alma, como dice la canción, tenía hambre y sed de Dios, y el único que encontraba respuesta es Él. Yo sé que ha habido gente, y eso no lo digo para juzgar a nadie, pero que en estos tiempos de confinamiento lo que se ha dedicado ha sido más a comer y a ver televisión. Y así, y a quien haya pasado esto, le digo que es tiempo de buscar al Señor, pero con muchísimo más de como la buscaba antes. Que estamos
en la penúltima hora. No te voy a decir que sea la última hora, que Cristo vaya a venir mañana, ni dentro de un año, ni 7 años, a lo mejor viene dentro de una hora. Pero lo que sí te estoy diciendo es que es tiempo de buscar a Dios como nunca antes. De que cojas, te pongas las pilas espirituales, enciendas tu lámpara y estés muy vigilante, con la mano en el arado, haciendo lo que Dios te ha dicho que estés haciendo y esperando que venga tu Señor a pedirte cuentas. Porque Dios nos va a pedir cuentas a todos, como se lo pidió al pueblo de Israel cuando bajó Moisés, se horrorizó lo que estaba pasando, de ira rompió las tablas de la ley porque verdaderamente habían roto el pacto ellos y tuvo que quebrantarse y poner todas las cosas en orden. Así que uno de los mensajes que Dios nos está dando, aparte de buscarle con intensidad, es que tenemos que poner en orden nuestra casa espiritual en primer lugar. Tenemos que ponernos en orden con Dios, examinar verdaderamente en qué cosas estamos fallando, examinar verdaderamente si hemos estado haciendo lo que Dios quería que hiciéramos, y si no lo hemos hecho, pues entrar en ese arrepentimiento de parte del Señor, pedirle perdón, porque no hemos hecho las cosas que Él nos ha mandado. Porque mira, si Dios te ha dado 10 talentos y has servido a Dios con uno, pues Dios te va a pedir cuentas de los 10. Si Dios te ha dado 5 talentos, sabemos que en la Escritura Dios te va a pedir 5, no 1 o medio. Y si Dios te ha dado un talento, pues ese talento te lo va a pedir. Y el problema está que muchos que han pedido 10 han hecho 5. Muchos que han hecho 5 han hecho 2. Y muchos que han hecho 1 a lo mejor no han hecho ni medio o ningún talento de los que Dios le ha dado, lo ha puesto en práctica. Y como dice la Escritura, cuando estemos delante de Él, ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes. Y esto es lo que la gente a veces no entiende, que es que los cristianos, los hijos de Dios, vamos a pasar por un juicio y vamos a ser los primeros que vamos a ser juzgados. Porque ¿para qué Dios va a juzgar al mundo si primero no juzga primero a la iglesia? Si a nosotros que tenemos conocimiento de Dios no somos juzgados, pues entonces acaba y vámonos. Es decir, a nosotros se nos va a pedir muchísimo más que a la gente del mundo. Porque tú estés en Cristo, eso no significa que el Señor no te vaya a reprender y, como dice la Escritura, te vaya a dar muchos azotes. Bueno, pues los azotes ya se los dio al pueblo de Israel cuando pecaron, fueron juzgados, muchos murieron y verdaderamente fue un tiempo de mucha tristeza. Pero aquí tenemos a Moisés, que de repente el Señor le dice, pues ahora vas a volver y a subir conmigo. Y dice la palabra en Éxodo 33, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Lo primero que Dios le dice a Moisés, tienes que subir, tienes que salir del estado en el que estás. Y Moisés era un hombre de Dios, era un ser humano también, se sentía desanimado, podía sentir depresión, podía sentir que las cosas le salían mal y frustrarse por ello. Y muchos podemos sentirnos frustrados por las cosas como están saliendo. A lo mejor te has pasado la vida edificando para tener un poquito de ahorro, un poquito de prosperidad, un poquito bien, y de repente te das cuenta que no tienes ahorros, te das cuenta que todo lo que tenías para ganarte la vida pues se ha acabado. Pues lo primero que tienes que hacer, tienes que subir al monte de Dios, como subió Moisés. Es decir, tienes que salir de la frustración, de la mediocridad en la espiritual que estás y tomar iniciativa. No esperar que el Señor te coja de las orejas para que le busques, sino coge y ponte las pilas. Si antes te levantabas a orar a una hora, levántate media hora antes. Y si no te levantabas a orar, porque lo que hacías era tomarte el café e irte corriendo a trabajar, pues empieza a cambiar tus hábitos y a ponerlo primero, buscar delante de Dios y a buscar su presencia y a buscar su bendición en el día. Otra cosa que vemos en este versículo es que Dios tenía promesas tremendas. Es decir, Dios sacó al pueblo de Egipto para llevarle a una tierra prometida. Y esta historia maravillosa de las Escrituras es la misma que nosotros. Dios nos ha sacado del Egipto espiritual de este mundo y tiene una promesa de llevarnos a una tierra de bendición, no solamente en los cielos, sino también aquí en la tierra. Es decir, una de las
fiestas más importantes, aparte de la Pesach, la Pascua, era la fiesta de Shavuot, de las semanas, o de Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha, que era exactamente 50 días después de la Pascua. Y Dios tiene una gran cosecha para su pueblo. Y una de las cosas que yo estoy viendo ahora cuando comparto el Evangelio ahí en el hospital es que hay hambre de Dios, que la gente tiene los oídos abiertos para escuchar. Hoy mismo una compañera me preguntaba, pero Conrado, entonces lo que estamos pasando es una plaga, una peste como las que habla la Biblia. Y dice, pues claro que sí. Y dice, ¿tú crees de verdad que todas esas cosas que Dios dijo en la palabra que iba a pasar, va a pasar? Digo, pues claro que va a pasar. Esto es principio de dolores. Entonces, este tipo de conversaciones con gente del mundo, gente española, pues yo, que llevo muchos años en el Señor, pues no las había visto hace mucho. Y de repente veo como la gente empieza a escucharte, a prestarte atención. Es decir, que Dios nos ha dado una gran oportunidad. Dicen los chinos, valgan a narices, porque también tienen cosas buenas, que las crisis no solamente son desgracias, sino que también son oportunidades. Y verdaderamente Dios nos ha dado una oportunidad a nosotros para ponernos las pilas con Dios, pero también a este mundo para escuchar la palabra como nunca antes. Y es verdad que con el coronavirus y todo esto vamos a tener más problemas para congregarnos, vamos a tener más problemas para tener abiertos locales, porque va a haber un control muchísimo mayor de la policía, la asistencia, de que todo el mundo lleve mascarilla, de que los locales estén legales, de que tengan su aforo, bueno, todas estas cosas que nos va a complicar la vida por ese lado, pero a lo mejor Dios nos está ayudando de otras maneras, no solamente para que podamos hacer la obra de Dios, como lo hacemos a través del Facebook, como lo hacemos allí en mi iglesia a través de la plataforma Zoom, del Facebook, del YouTube y todo esto, sino también para que la gente tenga oportunidad de escuchar la palabra. Y otra de las cosas que el Señor os quiere decir es que es tiempo de predicar en la calle como nunca antes. Es decir, que cuando entremos en la fase 1 y podamos salir a la calle a predicar, tenemos que empezar a darnos cuenta que hay más de 47 millones de personas en este país que no han escuchado la palabra de Dios. Y mientras estemos encerrados en nuestros locales o en nuestras plataformas, hay gente que se está muriendo espiritualmente sin Cristo. Y una de las cosas que estoy haciendo en el hospital, y aparte de poder compartir verbalmente, es dejando folletos y Nuevos Testamentos, tanto en español como en árabe, como en chino, en las salas de esperas, en la entrada del hospital, poniéndolos en los coches. Es decir, que incluso en esta situación de reclusión se puede predicar la palabra muchísimo. Y yo no paro todos los días de predicar la palabra. Así que te recomiendo que si tienes folletos por ahí, los vayas dejando en todos los coches que te encuentres por el camino. Si tienes alguna oportunidad de dejar una Biblia, un Nuevo Testamento, en un hospital, en un ambulatorio, donde sea, te recomiendo también que la cubras con film, con plástico transparente, porque es normal que la gente pues no tenga ganas de infectarse, pero bueno, si la tienes bien plastificada con el plástico este de los bocadillos, pues no pasa nada, la dejas ahí y pones un papelito diciendo es gratis, te la puedes llevar, que es tiempo de repartir su palabra. Yo una de las cosas que estoy haciendo es que ahí en el Carrefour, no, perdona, en el Mercadona están vendiendo mascarillas, a 10 mascarillas a 6 euros, así que yo ya estoy empezando a acumularlas, a comprarlas, para poder meterlas en plastiquitos y con un folleto y demás, cuando salgamos a predicar, regalar a la gente mascarillas. Por supuesto que también tenemos que empezar a preparar bolsas con comida, porque va a haber mucha necesidad de gente para poder repartirles comida. Bueno, va a haber muchas maneras que el Señor os va a mostrar cómo no parar de predicar la palabra y demás. Así que dice el versículo 2: y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al etheo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Bueno, aquí el Señor les dio la promesa: yo voy a echar vuestros enemigos delante vuestro. Y nosotros tenemos muchísimos enemigos espirituales. Por supuesto que tenemos Satanás, por supuesto que tenemos este mundo, por supuesto que tenemos personas que verdaderamente
son siervos del diablo y que no quieren que se predique la palabra y que van a buscar, intentar callarnos la boca, pero el Señor ya nos ha anticipado que va a ir delante nuestro. Eso es lo primero que tienes que saber. Antes de que tú abras la boca para predicar la palabra, Dios va delante tuyo. Él ya ha preparado los corazones, pero lo que no puede hacer es preparar el tuyo. Tu corazón lo tienes que preparar tú. Es decir, aquí les dice que no quiere ir en medio de ellos porque sois duros de servir. Fíjate que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que Él vaya delante tuyo, que Él quiera estar en medio tuyo. Porque en medio tuyo significa que está en una intimidad a tu lado. Y aquí el problema con el pueblo de Israel era su dureza de servir. Y el pueblo de Dios somos duros, duros de corazón y hasta incircuncisos. Incircunciso significa de que no cumplimos el pacto de Dios en muchísimas cosas. Así que otro de los mensajes de parte de Dios en este tiempo es que hay que buscar en qué áreas hemos estado fallando a Dios. Una de las áreas que más falla el pueblo de Dios es en la falta de oración. La oración es el aire que respiramos. No es simplemente algo porque nos digan que tenemos que orar o porque haya que ir a las reuniones, que es el aire. Y tú cuando sales a la calle o te levantas, lo primero que haces es respirar. Entonces tienes que aprender a respirar. Y nosotros vivimos respirando, pero porque es un hábito. O sea, nadie te tiene que decir respira. Pues el Señor dice que aprendas a vivir orando. Es decir, cuando dice la palabra orar sin cesar, significa que tienes que orar constantemente. ¿Para qué el Señor te ha dado el don de lenguas? El don de lenguas te lo ha dado para que puedas orar, aunque puedas estar recogiendo chatarra o vendiendo melones, o yo en el hospital trabajando. Se puede orar en lenguas mientras tu cabeza y tus manos están en otras cosas, pero tu espíritu está conectado con Dios. Si tuviéramos esa conexión continua, como la que tienen los móviles, pues entonces cuando el Señor hablase o diese una oportunidad estaríamos preparados. Pero generalmente estamos fuera de cobertura, pero cobertura de la de verdad, la espiritual, la que Dios da. Y estamos desconectados muchas veces. Entonces quiere el Señor que estés conectado. Y otra de las cosas que quiere es que quiere arreglar en nosotros en qué gastamos el tiempo. Y es una desgracia, sinceramente, que muchos creyentes gasten más tiempo con la televisión y con tonterías que con la palabra y con el Señor. Entonces tú, dependiendo de lo que tú te alimentas, es de lo que tú vas a hablar. Si tú te alimentas de series, y estamos hablando, poniendo un ejemplo, pues entonces ¿lo que vas a hablar? Pues vas a hablar de la serie de televisión que tanto te gusta. Pero si tú te alimentas de su palabra, pues entonces va a salir. Es decir, se va a ver que has estado con Jesús, que la palabra es el centro de tu vida. Entonces examina en qué gastas el tiempo, porque a lo mejor hay cosas que tienes que apartar de tu vida. Y la televisión es un ídolo. No porque sea mala. Mira, la televisión puedes poner predicaciones, puedes poner películas cristianas, o puedes poner documentales que te hablan acerca de la Biblia, o documentales que te enseñan acerca de la ciencia y las estrellas, y nada de eso es malo. Pero hay muchas cosas en las que perdemos el tiempo y algunas que incluso que son muy pecaminosas. La televisión en abierto tiene una cantidad de pecado terrible y eso te contamina. Tú no puedes estar viendo series como esta de la que se avecina y otras cosas, sino que sin que se te llene los ojos y la mente de oscuridad. Entonces cada uno sabe en qué área está fallando y qué cosa tiene que poner en cuenta, ¿vale? Y el Señor nos ha prometido una tierra que fluye leche y miel, ¿vale? La tierra que fluye leche y miel es una metáfora, un símbolo de la prosperidad espiritual y también económica que Dios les quería dar. La leche y la miel en esa época eran los alimentos más importantes. La leche venían de los cabritos, la miel de las abejas, y eso eran casi dos de los alimentos básicos: proteínas, minerales y vitaminas y mucha serie de cosas. Pero esa tierra que fluye leche y miel tiene sus gigantes y tiene sus ciudades, y Dios te llama a que vayas a conquistarlas. Y en este país tenemos también muchas murallas, muchos gigantes, que Dios quiere que nosotros nos levantemos a derribarlos. Aquí en Getafe tenemos ahí el famoso Cerro de los Ángeles, que a lo mejor tú te puedes pensar que es por los ángeles de Dios, pero más bien son porque los ángeles del diablo. A lo mejor no te han explicado que cuando vivían hace 2500 años, o el tiempo que fuera, aquí había unos pueblos que se llamaban los celtas, los íberos, los celtíberos.
eran unos pueblos paganos pues que se dedicaban a hacer sus altares de idolatría y les encantaba en las colinas, los lugares altos, pues poner ahí un altar para adorar a sus dioses. Pues eso que llaman ahí el Cerro de los Ángeles era un altar arqueológicamente comprobado y estudiado de adoración a todos los dioses de esa gente. Cuando vinieron los cartagineses, pues pusieron allí un altar a la diosa Astarte. Los que conocen la Biblia saben que Astarte era la esposa de Baal, y seguro que Baal os suena de la palabra como uno de los dioses principales de los cananeos, de los fenicios, y los cartagineses, que eran los primos de los fenicios, pues se lo trajeron hacia España. Luego llegaron los romanos, los griegos, los romanos, pusieron ahí sus templos a Afrodita, a su diosa Diana, y luego los católicos pues cogieron y le cambiaron el nombre pues a la Virgen María o al corazón de Jesús, lo que le dé la gana. Bueno, ahí hecho un altar de idolatría tremendo. Eso es una fortaleza de Satanás. Y el pueblo de Dios se tiene que levantar para, lo menos, para derribarla espiritualmente, para que los corazones de aquellos que viven en este lugar de Getafe y todo el sur de Madrid sean libres, porque necesitamos liberar la tierra espiritualmente, no solamente hablar de Cristo. Yo que he estado en Latinoamérica predicando la palabra en algunos países, me he dado cuenta que tú llegas a un país, Argentina, Colombia, Puerto Rico, el que sea, y empiezas a hablar de Cristo y es como si hubiese algo distinto. Hay más receptividad, o hay más oposición, o hay más sensibilidad. Es que cada país es distinto, pero ¿por qué es distinto? Pues porque hay algo espiritual. Hay algo en lo cual estamos viendo ahí que Dios ha trabajado de forma distinta en cada país. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a utilizar las armas que nos ha dado. Te ha dado una arma tremenda con la oración, te ha dado una arma tremenda con el evangelismo, te ha dado una arma tremenda con la guerra espiritual. Es decir, tenemos que aprender esas armas que nos ha dado contra el enemigo para poder liberar la tierra. Y Dios quiere que el pueblo de Dios se empiece a levantar y darse cuenta que si no lo hace Él, no lo va a hacer nadie. No va a venir un evangelista de fuera. Tenemos que hacerlo nosotros. Si dependiéramos solamente de superungidos que hubiese por ahí, la obra no se haría, porque alcanzarían, vamos a poner, a cientos o a lo mejor miles de personas, pero España tiene 47 millones. Tú en tu mercadillo eres un siervo, una sierva de Dios. Tú eres ahí embajador de Cristo y tienes que ser luz de Dios para los que están alrededor. Aquellos que son musulmanes, les tienes que hablar de Cristo. Aquellos que son católicos, también le tienes que hablar. A la gente que te viene, tienes que buscar que el Señor te dé encuentros santos con personas con hambre y con sed de Dios, para poder predicarle la palabra con amor y con sabiduría, y Dios te va a utilizar, y Dios te va a dar fruto. Y eso es una de las cosas otro de los mensajes que Dios te quiere dar. Te tienes que levantar a tomar responsabilidad para liberar la tierra y para ser luz en el sitio en el que Dios te ha puesto. Dice el versículo 4: y cuando oyeron esta mala noticia, que el Señor le decía que no iba a estar en medio de ellos, se pusieron de luto. Y fíjate que cuando el Señor aparta su presencia de nosotros, es cuando nosotros nos tenemos que empezar a darnos cuenta que Dios nos está dando un toque de atención. Verdaderamente, por eso cuando pecamos se aparta su presencia, no solamente porque Él es santo y no puede morar con aquellos que están en impiedad, sino también para darnos un toque de atención, de que estamos andando mal. Así que si no sientes la presencia de Dios, si te has alejado de ella, pues tienes que reflexionar y preguntarte, ¿estaré pecando? ¿O no estaré haciendo las cosas que Dios me ha dicho que haga? Porque a veces no tenemos por qué tener condenación. A lo mejor es que no estás pecando, pero a lo mejor estás dejando de hacer. Y esa es una de las cosas que el pueblo de Dios tiene que pensar, que no solamente es lo malo que haces, sino todas las cosas buenas que tenías que estar haciendo y que no estás haciendo. Entonces, si queremos que Dios ande en medio nuestro, vamos a tener que ponernos las pilas y pensar qué cosas estoy fallando, tanto que hago o que dejo de hacer. Y dice en el versículo 4 que ninguno se puso sus atavios. Y esto es porque ellos tenían sus vestiduras, sus joyas, todo lo que habían traído de Egipto. Y claro, todo esto tenía figuras de dioses, de idolatría, tanto en la ropa como en los vestidos y todo.
Entonces ellos se daban cuenta que estaban no solamente duros por dentro, sino que por fuera tenían cosas que no agradaba a Dios. Así que tenemos que examinar nuestras casas y ver qué cosas hay ahí que a Dios no le agradan. Examinarla con los ojos de Dios. Hombre, si tienes estatuas de la Virgen María o de los santos, pues está claro que tienes cosas que no quieres, pero a lo mejor tienes algún libro, alguna película. A mí me horroriza, sinceramente, que haya cristianos que vean películas de horror, o incluso películas de zombies, o incluso cosas por el estilo, porque todo eso no solamente es que glorifique al diablo, es que contamina espiritualmente. Tú no puedes estar viendo una película de, de estas maldades, de la matanza de Texas o cosas por el estilo de estas que hay por ahí, y quedarte espiritualmente igual. Pero es que no lo podemos permitir en nuestra casa. Si tú tienes hijos o tienes nietos y se dedican a ver esas cosas, pues tú córtalo. Oye, tienes que tener autoridad para decirle, no, no, en esta casa reina el Señor y estas cosas no las puedo permitir. Otra cosa, por ejemplo, los padres, que tenemos que hacer es examinar los juegos que tienen nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden jugar con el ordenador a cualquier cosa. Hay cosas verdaderamente horrorosas, de verdad, y tienen que aprender que hay una supervisión. Tú tienes que supervisar a tus hijos, no puedes dejar que los eduque la televisión, los ordenadores o el mundo. Tú tienes que tener influencia, y si no tienes influencia en tu casa, no estás cumpliendo la palabra. Ahí ya te digo, de parte de Dios, que hay una cosa en la cual estás fallando. Si tú estás dejando que tus hijos o tus nietos en tu casa hagan lo que les dé la gana y tú no los supervisas, ten por seguro que el Señor te va a pedir cuentas de sus almas, en primer lugar. ¿Vale? Entonces examina qué juegos están jugando, qué películas están viendo, y háblales, sé influyente con ellos, muéstrales que, que hay santidad en la casa, muéstrales que es importante la santidad, que los ojos son santos, que los ojos necesitan ser cuidados. Por eso dice la Escritura que lámpara es los ojos de nuestro cuerpo, porque si nuestros ojos están contaminados, pues va a estar contaminado todo el cuerpo. Entonces les tienes que enseñar a tus hijos que tus ojos son santos y que tienen que cuidárselos, ¿vale? Bueno, versículo 5 dice: porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Horeb, es decir, que empezaron a coger todas las cosas que no valían y empezaron a tirarlas. Yo escuché una anécdota que allí en las iglesias en la India, y sabéis que en la India, además casualmente, pues el pueblo caló pues viene de la India, ¿no? Pues ahí en la India, pues como sabéis que había mucha idolatría, está el hinduismo, todos los dioses que hay por allí, pues resulta que las iglesias pues habían puesto en la entrada una especie de horno, ¿vale? Un horno en el cual cuando entraban la gente quemaba sus estatuas. Entonces casi a lo mejor en nuestras iglesias teníamos que poner, no sé si una especie de fogata o algo, para que la gente cuando llegase a la iglesia, aparte de traer la Biblia y traer su ofrenda y traer lo que quisiera, tirase todas las cosas que no son de Dios ahí, todas las películas, todos los juegos, todos los libros o todo lo que los ídolos que tuviese en su casa, para poder quemarlos. Entonces aquí el pueblo de Israel se levantó para coger y echar todos sus atavíos. Dice el versículo 7: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Bueno, otra cosa importante, aquí no está hablando del tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, me refiero el tabernáculo que todos conocemos, porque todavía no se había construido, ¿vale? Esto está en el versículo 35 y 33. En el 35 le había mostrado cómo tenía que hacerlo, pero todavía no se había hecho. Este tabernáculo de reunión era
una tienda especial que antes de que construyeran lo que conocemos como el tabernáculo, pues Moisés iba, se metía dentro para buscar a Dios, echaba la cortina, bajaba la nube y ahí estaba adorando, ¿vale? Entonces el Señor quiere que le busques en tu tienda. Tu tienda, tu casa, tiene que ser un tabernáculo de reunión con Dios, ¿vale? Un lugar en el cual tienes que tener un lugar de oración, un lugar secreto, un lugar que no te moleste. Y si en tu casa hay mucha bulla, pues tienes que buscar una hora, ya sea bien temprano por la mañana, bien tarde por la noche, donde nadie te moleste, donde haya silencio y tú te puedas quebrantar delante de Dios. Así que otra de las cosas que tienes que poner en orden es que tu casa sea un tabernáculo de reunión para el Señor, para que descienda la nube de gloria. Y aquí dice que descendía la nube. Cada vez que Moisés entraba a ese tabernáculo, sentía como descendía esa presencia y era visible. Y ojalá la presencia de Dios fuera visible en nuestras casas. Todos sabemos que hemos estado en cultos que la presencia de Dios parecía casi visible, porque había tal presencia de Dios allí, que es que se te ponían, claro, los pelos de punta y sentías algo de Dios. Bueno, pues ahora en tu casa tú tienes que buscar que esa nube descienda sobre ella. Por supuesto que para que descienda la nube de la gloria de Dios en tu casa, va a tener que haber santidad, va a tener que haber ese cuidado de los ojos, de la vida y de todas las cosas. Versículo 8 dice así: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a las puertas del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Mira, Dios te quiere hablar. Esa es otra cosa que tienes que tener muy claro, que Dios te quiere hablar como no te ha hablado hasta ahora. Y una de las cosas que el pueblo de Dios descuida es que hablamos mucho con Dios y poco dejamos que Dios hable con nosotros.